acaban de dar la noticia de que vas a tener gemelos. ¡Qué alegría! Pero también, ¿cuántas dudas? Los embarazos gemelares son muy diferentes. Los cambios no son los mismos que los que vive cualquier embarazada. Los mellizos son una doble bendición, pero también son el doble de trabajo, porque solamente tienes 2 manos. La mayoría de los padres de gemelos se sienten agotados durante los primeros meses. Pero criar a gemelos o cuates también tiene sus ventajas. Les platico. Suelen ir a la par en su desarrollo. Y cuando no es así, uno aprende algo antes y se lo enseña al otro. Incluso hacer travesuras, ¿eh? Además, no necesitan que nadie les entretenga, porque juegan entre ellos. Bienvenidos, soy Arlen Tapia, una mamá california como tú, y el día de hoy hemos preparado un programa muy especial titulado Twins, donde les vamos a dar los mejores consejos si ustedes están esperando gemelos o bien si ya tienen 2 niños igualitos en casa. Estás embarazada por partida doble, de seguro has pensado que te tienen que hacer necesariamente una cesárea. No tiene por qué ser así. De hecho, si el primer bebé viene de cabeza, el médico intentará que el parto sea vaginal. En estos casos, lo único que ocurre es que el proceso se puede alargar un poquito más de tiempo, y una buena noticia es que los bebés que nacen en un parto múltiple tienden a ser mucho más pequeños, por lo que es más fácil empujar para que salgan. ¿Qué te parece si mejor escuchamos a nuestra ginecóloga Lupita Machado? ¿Amor y solidaridad entre gemelos en el útero materno? En una investigación realizada en España, se estudiaron más de 1.600 embarazos conseguidos por fecundación in vitro, y observaron que nacían vivos más bebés en las gestaciones gemelares que en las de un solo feto. Los investigadores lanzaron una hipótesis para explicar este hecho. Es posible que en los embarazos gemelares, los embriones débiles que no pueden subsistir por sí mismos reciban ayuda de sus hermanos más fuertes. Definitivamente sí, aquel padre o madre que fue gemela o gemelo tiene un porcentaje muy alto de que sus hijos tengan embarazo gemelar. Se habla de un 17%. Obviamente la mujer pues es la portadora que va a tener la doble ovulación, y se dice que cuando el padre es el que es el gemelo, puede pasar esa herencia a la hija si es que tiene una hija y esta tener gemelos. Bueno, definitivamente en el embarazo múltiple los achaques se ven incrementados. ¿Por qué? Porque los niveles de la hormona del embarazo, la gonadotrofina coriónica, es más alta. A veces es mayor lo que es la náusea, vómito, mareo. También igual la paciente va a sentirse cansada mucho antes de lo que es en la etapa final del embarazo. Una paciente con un embarazo gemelar va a tener a las 25 semanas el tamaño del útero de una paciente que tiene un embarazo único que ya tiene sus 40 semanas. Entonces definitivamente es un poco más difícil el embarazo gemelar. Ahora, el control del embarazo gemelar es un poco más estricto porque tienes que ver más seguido a la paciente, precisamente por las complicaciones que se pueden desarrollar durante su embarazo. Una de ellas, y la más común, es la amenaza de parto prematuro. Por lo mismo que les menciono, la distensión del útero a las 25 semanas en un embarazo gemelar es como si fuera un embarazo de término. La paciente tiene que tomar medidas de reposo mucho antes de que lo que es al final del embarazo. Tiene que tener cuidado porque es fácil que desencadene una amenaza de parto prematuro. El 50% más de las pacientes que tienen un embarazo gemelar generalmente van a cesárea. Como las pacientes que tienen embarazo gemelar y que deciden quiero tenerlo por vía vaginal, porque sí se practica el embarazo gemelar que sea su parto por vía vaginal, aquí son factores muy importantes que se tienen que tomar en cuenta. 1. La presentación de los productos. Los productos ambos tienen que estar con la cabeza hacia abajo. Los productos deben de ser de placentas separadas, de 2 bolsas, y también obviamente la paciente debe tener una pelvis adecuada para que su parto sea vía vaginal. Cuando vas a hacerle una cesárea a una paciente con un embarazo gemelar definitiva, que ni siquiera vamos a pensar en un parto, cuando la paciente tiene el embarazo gemelar es de una placenta única, que son los productos que son los idénticos que vienen en la misma bolsa,
que vengan en una posición irregular, que tengan, uno venga de cabeza y el otro venga de pompis, de nalgas, que estén en una situación transversa. Obviamente que si la placenta tiene una localización baja, es cuando tú tienes o que el producto venga con una malformación, alguno de los dos, o cuando son siameses, pues definitivamente va a ser una cesárea, al igual que si desencadenara o tuviera ruptura prematura de membranas, si son productos prematuros, también va a ser una cesárea. Quiz Mamá California. ¿Se pueden concebir los gemelos en días diferentes? Respuesta A. No, es algo imposible. Respuesta B. Sí, aunque es difícil, teóricamente es posible. Respuesta correcta, B. Es un fenómeno muy raro, pero es teóricamente posible que haya mellizos concebidos en días distintos. Esto puede suceder si una mujer, después de la primera ovulación, vuelve a ovular otra vez en muy poco tiempo. Es muy importante beber mucha agua durante el embarazo y mucho más si hablamos de un embarazo múltiple. El riesgo de contracciones prematuras y de un parto prematuro aumenta si te deshidratas. Bebe por favor diariamente un mínimo de 2 litros de agua al día y ten siempre una botella de agua llena para poder ir bebiendo a lo largo del día. Como ves, hay muchas cosas más que debemos saber sobre embarazo y crianza de gemelos o de cuates. ¿Qué te parece si mejor escuchamos la siguiente información? ¿Una cuna o 2? Como los hermanos han estado juntos desde el útero, podría parecer lógico acostarlos en la misma cuna, pero la Academia Americana de Pediatría no lo recomienda. Los gemelos generalmente nacen prematuramente y con bajo peso, lo que incrementa el riesgo de síndrome de muerte súbita. Se recomienda tener a cada bebé en su propia cuna, porque no hay evidencia de que dormir en la misma les traiga beneficios. Sin embargo, sí aumenta el riesgo de sobrecalentamiento, sofocación accidental y muerte. Los padres de bebés gemelos o de cuates tienen por delante una misión muy importante que consiste en criar y contribuir al desarrollo de la personalidad de 2 niños distintos, aunque se parezcan como 2 gotas de agua en el caso de los gemelos. Es frecuente observar que los padres tienden a tratarlos en bloque. Ya sabes, si se trata de 2 niños dicen los cuates o los gemelitos, pero no los llaman a cada uno por su nombre, como si fueran uno mismo, lo que perjudica el desarrollo de la personalidad y de la individualidad de cada uno de ellos. Como padres de gemelos, el padre tiende a vestirlos igual, porque se ven divinos, porque se ven muy bonitos, a ponerles nombres incluso muy similares, y de pronto se despersonalizan. Entonces es una tarea un poco complicada, doble, el estar lidiando con los berrinches de ambos, pero como padres de familia de esos gemelos debemos de identificar claramente la personalidad de uno y el otro, siempre respetando su individualidad. Siempre, la crianza debe ser exactamente igual. Un niño que nace único, su estadio de maduración es aproximadamente hasta los 30 meses de vida, donde ese niño empieza a darse cuenta que soy yo individual, aparte de mamá y papá, soy un ente separado, ¿sí? En los gemelos esto suele demorar un poquito más, porque el gemelo tiende a ver un nosotros, no un yo. Y a veces como papá o mamá de gemelos no ayudamos mucho a que el gemelo vea un yo, sino un nosotros. Entonces, un ejemplo muy claro es que si ese gemelo va a entrar, esos gemelos van a entrar a preescolar, a kinder, estén en salones separados, estén en actividades separadas, que el karate, que la natación, para rescatar y resaltar su individualidad. Sí, en casa, en la misma habitación y demás actividades en casa al mismo tiempo, pero en la medida de lo posible, por los tiempos y demás, tenerlos en espacios separados, en actividades extracurriculares separadas. Con eso, Mamá California, vamos fomentando su individualidad, sus propios amiguitos. O minimizo a un hijo único, está totalmente fuera de serie esto que estoy comentando, jamás se debe de hacer. Pero si yo lo hago en un par de gemelos, puedo llegar a crear cierta rivalidad, cierto recelo, porque tú sí puedes y yo no puedo, porque tú eres más grande o tú eres más fuerte. Jamás compararlos. Al contrario,
rescatar esas habilidades que yo como mamá observadora o papá detecto en uno de mis hijos gemelos y no sé, podarlas y darles forma, ¿no? Si yo veo que tiene oído para la música y demás, fomentarle ese gusto o esa habilidad. Llega a suceder de pronto que alguno de ellos trae alguna rezago en alguna de sus habilidades, por no llamarlo discapacidad, trae algún rezago de maduración en algunas de sus habilidades. Aquí conviene mucho el niño recién nacido, chiquito, conforme se va desarrollando, pues es una esponja y está nuevecito. Entonces aquí sí ayuda muchísimo que el otro gemelo, que digamos que está en su estadio de maduración normal, me va a ayudar, va a ser mi carrito, va a ser mi trenecito, me va a ayudar y va a jalar al otro para que en la medida de lo posible, de acuerdo a esa necesidad especial, pueda llegar a alcanzar lo más óptimo posible. Una de las preguntas que nos hacen frecuentemente los padres de gemelos a través de Facebook es si pueden amamantar a más de un bebé. Sí que puedes, pero obviamente 2 bebés requieren más trabajo y dedicación que amamantar a uno solo. Mi consejo es que conozcas experiencias positivas de lactancia materna de gemelos que te permitan ganar confianza en ti misma, pero que también conozcas experiencias negativas para que te anticipes a los posibles problemas que puedan surgir. ¿Qué te parece si escuchamos la siguiente información? Frecuentemente se piensa que una mamá que tiene gemelos, cuatitos, no va a poder alimentar a sus hijos. Esto no es así. Una mamá puede alimentar a 1 o a 2 o a 3 hijos al mismo tiempo. Las posturas para amamantar a estos niños pueden ser muy diversas. Hay varias posturas. Lo más importante es saber que la mamá debe ir encontrando poco a poco la postura más cómoda para ella. Una de las que a mí me gustan mucho y recomiendo es que la mamá tenga un cojín especial, así que da la vuelta a su cintura, o 2 almohadas en todo caso, coloque allí a sus hijos, uno debajo del otro, sus brazos debajo de uno, como si estuviera cargando un balón de fútbol americano, y entonces se colocan directamente aquí en el pecho. Otra postura cómoda también es esta, pero modificada. Las cabezas del niño están así y directamente. Siempre la mamá en una postura cómoda, con un banquito en sus pies, con una almohada en su espalda para que no se canse. Hay otras posturas en donde la mamá puede estar sentada en un sillón reposé, con los niños paraditos así y uno a cada lado. Otra postura muy cómoda también es que los niños pueden estar cruzados, es decir, uno prácticamente encima del otro, la cabecita de un niño aquí y la cabecita del otro niño aquí. Hay otra postura cómoda también, que un niño está así, el niño está acá abajo y este descansa en el cuerpecito del niño y este cuerpecito del niño de abajo descansa en la almohada o en las piernas de la mamá. Cuando los niños son más grandecitos, la mamá puede estar cómodamente sentada y con sus hijos en las piernas casi parados o sentados como en caballito. Amamantar no debiera doler. Repito, no debiera doler. Sin embargo, frecuentemente duele. ¿Por qué duele? Cuando duele es porque el niño y la mamá no están en la posición adecuada. Si el niño agarra el pezón de la mamá y lo aprieta, suceden 2 cosas muy importantes. Primero, ahí no sale leche. Entonces el niño está apretando cada vez más fuerte, más desesperado, no le sale leche, sigue apretando con más fuerza y puede hasta llegar a sangrar a la mamá y hacerle una úlcera. El niño debe abrir su boca completamente y agarrar hasta atrás la parte más oscura de la mama, que es la areola. Si el niño aprieta la areola, la leche sale con facilidad y el pezón de la mamá queda protegido hasta dentro en el paladar del niño, no se muerde. Bueno, hay 2 maneras de saberlo muy fácilmente. Si el niño está orinando, si el niño está defecando y si el niño está subiendo de peso y si el niño se queda tranquilo después de una mamada, o los 2 niños en este caso que son gemelos, se quedan a gusto dormidos, es bastante suficiente.
Nada más una cifra que da la Organización Mundial de la Salud. Cada 22 segundos, fíjense bien, cada 22 segundos muere un niño de manera innecesaria. No hubiera muerto si se hubiera amamantado. ¿Por qué se mueren? Porque les dan leches de bote y las leches de bote favorecen más las infecciones que pueden llegar a ser muy severas, como septicemia, meningitis, etc., y fallecen los niños. Dar leche de bote a un niño, un promedio de costo, más o menos se gastan 25,000 pesos el primer año. Entonces, hasta eso es de utilidad. Confundir actividades con cada bebé. Imagínense, son igualitos. Un consejo es que lleves un registro en algún cuaderno donde escribas qué comió cada bebé, cuántas horas durmió, cuántos pañales ensució o la hora en la que toman medicina si es que están enfermos. Esos datos son sumamente importantes. También es primordial que registres la conducta de tus bebés para detectar patrones de comportamiento. Un consejo es que todo lo hagas al mismo tiempo. Les des comida a la misma hora y los duermas a la misma hora también para que puedas descansar. Hemos llegado al final de este programa. Yo espero que te hayan servido todos los consejos que te dimos el día de hoy. Si tienes alguna duda, por favor, búscanos en Facebook. Y si eres mamá de trillizos, cuatrillizos o gemelos, por favor, danos tus consejos en nuestra fanpage. Nos vemos el próximo domingo en punto a las 5 de la tarde por Canal 66. Digan bye bye. Bye bye, bye bye. Para mayores informes, búscanos en Facebook como Mamá California o mándanos un correo a mamacalifornia.tv@gmail.com.